que estén aquí reunidos. Vamos a proceder a grabar la reunión y tengo el placer de tener al doctor Julián Soto, presidente del capítulo funcional, para iniciar su webinar, las siguientes 5 sesiones en este esfuerzo que está haciendo la FLANC por educar nuestra Latinoamérica. Julián, por favor. Pues muchas gracias, doctor Valerio. Es un placer contar con un excelente grupo de panelistas. Iniciamos pues parte de lo que nos comprometimos como Universidad FLANC y con el propósito que hicimos con el doctor Borba, nuestro actual presidente, de hacer pues partícipe de los seminarios web de la sección de funcional y esterotaxia. En esta ocasión vamos a comenzar. Nosotros estamos divididos en la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Funcional por facultades, que es la Facultad Norte, la Facultad Centro y la Facultad Sur. Hoy hicimos una mezcolanza de las tres. Vamos a tener la fortuna de tener participantes de las tres regiones, pero estrictamente le va a tocar la coordinación a la Facultad Norte, que actualmente preside el doctor Rodrigo Mercado, que es el representante de la Facultad Norte, y él nos va a proponer un tema sumamente interesante. A mí en particular me apasiona, es de las principales ramas de interés que tengo yo en la neurocirugía funcional, y vamos a hablar de la neurocirugía de trastorno psiquiátrico, pero que vamos a dar un enfoque, no solamente el enfoque quirúrgico, que es lo que a todos nos interesa, sino más bien el tratar de entender el por qué estamos haciendo esto, el tratar de conceptualizar cómo hacemos una planeación, cómo hacemos una selección de caso y lo más importante, como siempre lo hacemos en neurocirugía funcional, qué es lo que queremos modificar en el procesamiento, en el funcionamiento del cerebro, si es que lo podemos hacer con un procedimiento quirúrgico. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, tenemos un excelente grupo de panelistas. Le cedo la palabra a Rodrigo Mercado, que es neurocirujano funcional de la ciudad de Guadalajara, un amigo y un colega de muchos años. Y él nos hizo el favor de coordinar este grupo de panelistas. Así que, Rodrigo, adelante, comenzamos. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un privilegio poder escuchar el día de hoy a los tres expositores que hemos invitado y que de manera muy amable han aceptado esta invitación para enriquecer el contenido académico de esta Facultad Norte. Sin más preámbulos, quiero presentar al primer ponente de esta noche. Es el doctor Josué Avesillas, es un neurocirujano adjunto al Servicio de Neurocirugía a la sección de Neurocirugía Funcional y Estereotaxia de la Universidad de Nebraska, quien nos acompaña el día de hoy con el tema de tractografía y segmentación funcional en trastorno obsesivo compulsivo, los trabajos que hemos con mucho placer disfrutado en las revistas en donde han sido publicados a través de los diferentes grupos de estudio con los que ha participado Josué, han consolidado un trabajo científico muy sólido que definen las principales características anatómicas que deben guiar los procedimientos de psicocirugía funcional contemporáneos. Así que dejo la palabra de manera inmediata a Josué. Estoy seguro que vamos a disfrutar su primera charla. Hola Rodrigo, Julián, José, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Y adelante, adelante, se escucha bien. Gracias, gracias. Bueno, es un honor pues hablar para ustedes. La verdad, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias al comité organizador. Bueno, pues sin más preámbulos, voy a ubicar esto por aquí y voy a hablar sobre la tractografía en la definición de targets del trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pues aquí podemos ver pues las típicas, digamos, intervenciones quirúrgicas que se realizaban en neurocirugía psiquiátrica para muchas indicaciones, entre ellas pues el trastorno obsesivo compulsivo. Aquí podemos ver pues la típica leucotomía frontal, aquí podemos ver la capsulotomía anterior, la cingulotomía y la tractotomía subcaudada. Diferentes lesiones que se realizaron de manera, históricamente se realizaron estas lesiones para tratar diferentes trastornos psiquiátricos, incluido el trastorno obsesivo compulsivo. Estas lesiones, todas estas tienen un factor común. Este es un trabajo en el que se realizó un análisis tractográfico
que se analizó el estudio tractográfico de estas lesiones cerebrales para los trastornos psiquiátricos. Quiero que se fijen a su lado derecho, en todas estos, en el lado derecho, en estos cortes sagitales, y aquí podemos ver las diferentes lesiones que se realizaban. Por ejemplo, esta es la capsulotomía anterior. Esta, digamos, desconectaba estas proyecciones de la corteza prefrontal de la parte más ventral y anterior de la corteza prefrontal. Aquí podemos ver la cingulotomía anterior, donde desconectaba las fibras del cíngulo de la corteza prefrontal, las proyecciones las desconectaba. Y esta es la tractotomía subcaudada, que más bien desconectaba regiones más ventrales, como pueden ver ahí el tracto verde, regiones mucho más ventrales en la corteza prefrontal. Y esta es la leucotomía límbica, que desconectaba pues áreas mucho más extensas de la corteza prefrontal. Todas estas lesiones tienen un factor común, y el factor común es que estas lesiones, el objetivo de estas lesiones era desconectar las proyecciones de la corteza prefrontal hacia el tálamo y el tronco cerebral. Entonces, como podemos ver aquí, estas son las proyecciones prefrontales. Los principales targets de estas proyecciones son el tálamo y el tronco cerebral aquí debajo. Entonces, el objetivo de estas diferentes lesiones, por ejemplo, cingulotomía, estas fibras específicamente del cíngulo eran desconectadas para poder interrumpir estas señales desde el cíngulo hasta el tálamo y el tronco cerebral. La capsulotomía anterior, como pueden ver ahí, ilustrada en rojo, desconectaba, como estaba mucho más posterior, pues desconectaba una mayor cantidad de fibras. La tractotomía subcaudada desconectaba la parte más ventral de las proyecciones prefrontales, y la leucotomía límbica, pues al ser dos lesiones, incluía dos lesiones, la cingulotomía y la tractotomía subcaudada, pues desconectaba una gran cantidad de fibras. Y como les decía, pues el objetivo principal de todo el factor común de estas lesiones eran desconectar estas fibras prefrontales hacia el tálamo y el tronco cerebral. En todo caso, como en el tiempo que se realizaron estas lesiones no había ninguna especificidad. No se podía ir a un circuito específico a desconectar, sino que se lesionaban esta gran cantidad de axones que iban desde la corteza prefrontal hacia el tálamo, y hacia el tronco cerebral. Como sabemos actualmente, cada enfermedad tiene un circuito. Por ejemplo, el Parkinson afecta el circuito motor, la depresión afecta el circuito límbico. También existen enfermedades que afectan 2 o 3 circuitos. Por ejemplo, el trastorno compulsivo afecta el circuito límbico, el circuito asociativo. Entonces, sabemos que con los avances en el conocimiento de las redes neuronales, sabemos que existen estos circuitos específicos. Por lo tanto, esas lesiones que se realizaban en el pasado desconectaban demasiadas proyecciones neuronales que quizás no era necesario desconectarlas todas, sino que ir específicamente a un circuito. Como podemos ver aquí, este es un trabajo anatómico realizado en primates. Aquí básicamente lo que hacen es inyectar un trazador axonal en la corteza prefrontal, y la idea es estudiar todas estas proyecciones prefrontales desde la corteza prefrontal hacia el tálamo y hacia el tronco cerebral. Como podemos ver aquí, podemos ver diferentes proyecciones en diferentes colores, y estas van hacia el tálamo y se dividen hacia el tronco cerebral. Aquí podemos ver la comparación en el humano, muy similar la organización a este trabajo que se realizó en primates. Entonces, un poco la conclusión de estos estudios es que la cápsula anterior, el brazo anterior de la cápsula interna, contiene fibras de la corteza prefrontal, pero existe una segregación de fibras que un poco respeta la manera en la que están organizadas en la corteza prefrontal. Por ejemplo, aquí podemos ver un corte coronal, y aquí podemos ver el brazo anterior de la cápsula interna en diferentes colores. Por ejemplo, las proyecciones de la corteza dorsio-medial prefrontal está en verde, la corteza cingulada dorsal está en amarillo, y la corteza ventromedial prefrontal en rojo. Y acá podemos ver en la parte más lateral, podemos ver la corteza dorsolateral prefrontal y ventrolateral prefrontal. Eso significa que todas estas proyecciones son específicas de cada parte
de la corteza prefrontal. Por lo tanto, con la tractografía, nosotros podríamos segmentar o segregar estas proyecciones de la corteza prefrontal que van por el brazo anterior de la cápsula interna hacia el tálamo o hacia el tronco cerebral. Pues ya hablando del trastorno obsesivo compulsivo, ¿por qué me dedico tanto en la cápsula anterior? Porque la cápsula anterior es uno de los targets del trastorno obsesivo compulsivo. Como ustedes saben, se han descrito muchos targets de trastorno obsesivo compulsivo. Durante todas estas, en las últimas décadas se han descrito todos estos targets que podemos ver aquí. Ha habido mejoría, pero la mejoría, como pueden ver aquí, es un 40 o un 50% de los síntomas y usualmente es un 60% de los pacientes responden. O sea, es casi como tirar una moneda y decidir cara o cruz si el paciente responde o no a DBS. Eso sí, el paciente que responde muy bien y mejora su calidad de vida. Significa que tenemos que refinar más el target para poder saber específicamente qué la proyección de la corteza prefrontal que tenemos que estimular. Entonces, incluso después de la descripción de todos estos targets, seguimos con la pregunta, incluso a día de hoy, ¿dónde en la cápsula anterior es el target para el trastorno obsesivo compulsivo? Aquí, como ustedes ven, la cápsula anterior es un target muy grande. Por ejemplo, si lo comparamos con los trastornos del movimiento, el núcleo subtalámico es un target muy pequeño y nosotros sabemos que específicamente vamos al núcleo subtalámico dorsolateral, pues ahí específicamente sabemos que el paciente va a tener mejoría. Sin embargo, en el trastorno obsesivo compulsivo ponemos los electrodos, pero no sabemos exactamente dónde hay que estimular en la cápsula, en el brazo anterior de la cápsula interna. Como ustedes saben, ya yéndonos un poco hacia atrás en la historia, el DBS, la estimulación cerebral profunda en el trastorno obsesivo compulsivo, empezó con el target de la capsulotomía, porque la capsulotomía se realizaba antes que el DBS. Entonces lo que se hacía era implantar estos electrodos gigantes en la cápsula interna, en el brazo anterior de la cápsula interna, para poder con alguno de estos contactos, pues poder obtener la mejoría. Aquí podemos ver esta línea anaranjada, es una trayectoria típica del electrodo. Podemos ver las proyecciones prefrontales que van desde la corteza prefrontal hacia el tálamo y el tronco cerebral. Y aquí podemos ver el target basado en la capsulotomía. Sin embargo, durante los años, pues mucha gente empezó a modificar el target. Había un grupo que la punta la ponía en el núcleo de la stria terminalis, la punta la ponía en el núcleo accumbens o la ponían cerca de la comisura anterior. Entonces, estas pequeñas variaciones llevaron a empezar a tener esta observación, que el electrodo, mientras más posterior estaba en la cápsula interna, más los resultados clínicos eran mejores. Si ustedes comparan este target basado con la capsulotomía, comparado con el target más reciente, poniendo el electrodo más posterior, alrededor de 2 milímetros posterior a la comisura anterior, los pacientes tenían mayor mejoría. Sin embargo, igual se tenían que utilizar grandes voltajes. Pues los que están en el foro aquí que hagan trastorno obsesivo compulsivo saben que un paciente de trastorno obsesivo compulsivo puede estar estimulado con 4 o 5 voltios, cuando un paciente de Parkinson puede estar entre 1 o 2 voltios usualmente al año después de la estimulación, después de la implantación, ¿no? Entonces, esto puede significar dos cosas. Uno, que al mover el electrodo posterior, estamos simplemente capturando más fibras y estamos, digamos, capturando en el embudo, en la parte donde todas estas fibras se compactan. Eso puede ser una opción, y la segunda opción es que yendo posterior nos acercamos más a esa proyección que estamos buscando y que hay que estimular para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, sabemos dos cosas. Sabemos que poniendo el electrodo en la parte más posterior de la cápsula anterior, los pacientes mejoran y con voltajes grandes, ¿no? O sea, con voltajes de 4 o 5 voltios. Entonces, la pregunta viene aquí. Si tenemos varios targets que se han descrito y sabemos que estimulando posterior a la cápsula anterior, los pacientes van mejor, ¿es posible que exista una estructura común de todos estos targets que la encontramos a medida que nos movilizamos posterior en la cápsula anterior? Entonces, esa es la pregunta principal ahora para definir finalmente el target para el trastorno obsesivo compulsivo.
pues se realizó este estudio donde se pusieron todos los targets en un mismo espacio. Todos los targets que se han descrito a lo largo de la historia para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces se realizó la tractografía. Ustedes pueden ver este tracto aquí, el rojo. Son el grupo de fibras que coinciden en todos los targets que se han descrito. Entonces, este target parece ser que es la estructura común de todos estos targets, este tracto rojo que ustedes ven aquí. Entonces, este tracto rojo es el tracto cíngulo subtalámico, que conecta la corteza cingulada al el núcleo subtalámico. Esa conexión parece ser que es el tracto, es el tracto común de todos estos targets del trastorno obsesivo compulsivo. Y tiene sentido, porque recuerden que para las lesiones no solo se usaba la capsulotomía anterior para el trastorno obsesivo compulsivo, sino la cingulotomía. También era un procedimiento lesional que era muy efectivo para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, tiene sentido pensar que este tracto cíngulo subtalámico sea finalmente ese target que tanto hemos buscado durante todos estos años para el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, eso implica que el trastorno obsesivo compulsivo tiene un único target para todos los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, esta tendencia de pensar que este tracto es el target, esto es una tendencia, una teoría. Existe otra tendencia, otro grupo que investiga una tendencia distinta. Esto es un estudio de resonancia magnética funcional. Se cogieron pacientes de trastorno obsesivo compulsivo con diferentes dimensiones. Cuando digo dimensiones me refiero a que un paciente tiene pues obsesiones de contaminación y se lava las manos, tiene compulsión de lavado. Otro paciente tiene dudas, entonces tiene la compulsión de comprobación. Otro tiene de recolección y así. Entonces les presentaron fotos durante la resonancia magnética funcional y vieron qué parte de la corteza prefrontal se activa con estas presentaciones de fotos. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, aquí pueden ver que el washing, que es el lavado, tiene activación totalmente distinta a lo que es la comprobación, lo cual sugiere que cada dimensión sintomática del trastorno obsesivo compulsivo tiene un sustrato anatómico diferente en la corteza prefrontal. Por lo tanto, ahí viene la pregunta y dices, ¿es realmente una proyección de la corteza prefrontal, el tracto cíngulo subtalámico, o es diferentes tractos y cada paciente tiene un tracto distinto? Bueno, pues esto lo investigamos, lo investigamos en un grupo de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. El test que les comentaba era el test de Maudsley, que en la resonancia magnética funcional le pone fotos de contaminación a un paciente que primero le preguntas pues, cuál es la obsesión, la compulsión, y le pones fotos y entonces ves la activación en la corteza prefrontal por resonancia magnética funcional. Le pones también unas imágenes neutrales como para crear ahí un reset y le sigues poniendo fotos. Y así mismo para los pacientes con comprobación o para los pacientes con simetría y diferentes dimensiones sintomáticas. Nosotros pudimos en este estudio confirmar que cada paciente tiene una activación distinta. Aquí podemos ver 4 ejemplos de los pacientes. Pueden ver que las activaciones están en la corteza prefrontal, pero en diferentes partes. Entonces, pues nosotros dijimos, ok, tenemos la activación de estos pacientes, vamos a poner los electrodos a lo largo de la cápsula anterior para capturar estas proyecciones y ver si la proyección de la activación en la resonancia funcional es la que hay que estimular en ese paciente y cada paciente tiene un target distinto. Entonces, estos fueron 7 pacientes con trastorno obsesivo compulsivo resistente a tratamiento, se le hizo la resonancia funcional y luego, para poder asegurar que cada contacto del electrodo estaba en relación a una proyección de la corteza prefrontal, lo que hicimos fue segmentar, lo que hicimos fue usar segmentación funcional, que fue segmentar el núcleo caudado en diferentes proyecciones de la corteza prefrontal. Como pueden ver aquí pueden ver un ejemplo de cómo es el esquema. Cada contacto estaba ubicado con una proyección de la corteza prefrontal. Y en el contacto cero nosotros lo anclamos al núcleo accumbens, que es el target que se usa en Europa, que es digamos el standard of care para los pacientes de trastorno obsesivo compulsivo, el aprobado por el FDA, para que el paciente pueda tener, dentro del experimento, pueda tener el target estándar, ¿no?
Aquí pueden ver un ejemplo de un paciente, aquí pueden ver el código de colores, distintas proyecciones en el núcleo caudado, aquí pueden ver los contactos, cada contacto con una proyección y el contacto cero en el núcleo accumbens. Aquí podemos ver un paciente de checking, que era de comprobación. La activación es totalmente distinta al paciente que se activó en el paciente con lavado, con obsesiones de lavado. Entonces, la pregunta es, estos pacientes, el protocolo duró 1 año, los estimulamos en los diferentes contactos y vimos cuál era el contacto más efectivo. Y la pregunta es, ¿el contacto más efectivo está relacionado con las proyecciones de la activación funcional? Esa era la pregunta que teníamos que hacer. Entonces nosotros calculamos la tractografía desde el contacto efectivo hasta las proyecciones funcionales, la activación, cuando le presentábamos las imágenes relacionadas a la obsesión. Entonces estos fueron los resultados. Primero, lo más interesante. Los pacientes, recuerden que el contacto cero era el estándar, el núcleo accumbens. Pues el contacto cero solo fue efectivo en un paciente, de los 7. Y si pones a todos los pacientes en el contacto cero, tú tendrías una tasa de respuesta del 30%. Sin embargo, si usas diferentes contactos, cada paciente tenía un contacto específico que era el mejor. Utilizando el mejor contacto en cada paciente, tú tenías una tasa de respuesta de un 85%. O sea, la tasa de respuesta aumentaba cuando usabas contactos específicos para cada paciente. Por ejemplo, el paciente 1 el 2, el paciente 3 el 2 y el 3 y así sucesivamente. O sea, cada paciente tenía un contacto. Ese fue, digamos, el resultado principal. No era el núcleo accumbens, era diferentes proyecciones de la corteza prefrontal que estábamos estimulando. Luego, podemos ver aquí un poco, ilustrar lo que ya dije previamente. El mejor contacto logró una mayor tasa de respuesta y una mayor mejoría que el contacto del núcleo accumbens, usando esta segregación funcional de la corteza prefrontal que hicimos anteriormente. Luego, otra cosa más interesante es que el mejor contacto de cada paciente tenía alta probabilidad de conectividad con la activación en la resonancia funcional, lo cual significaba que esa proyección en la corteza prefrontal, esos tractos, si se modulaban, era específico en cada paciente basado en su propia obsesión y ese era el target en cada paciente. Entonces, estas son las dos tendencias actualmente que existen para el DBS, para el trastorno obsesivo compulsivo. Existe un único circuito para todas las dimensiones de trastorno obsesivo compulsivo, que es este tracto cíngulo subtalámico. Esto a día de hoy, en este momento que estamos en esta charla, se está testando de manera prospectiva. Y luego la otra tendencia es, existen tractos personalizados, tenemos que hacer resonancia funcional para ver las obsesiones de nuestros pacientes, dónde están, buscar esa proyección y estimular específicamente esa proyección. Esa es otra tendencia que está a día de hoy testándose de manera prospectiva. Entonces, un poco en las conclusiones, la tractografía nos ha ayudado a descifrar estas proyecciones prefrontales que pasan por la cápsula anterior. Nos ha ayudado a segregar, podemos saber partes específicas de la corteza prefrontal, dónde van en la cápsula anterior. Existe las dos tendencias, la posibilidad de que sea un único tracto para todos los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, basado en los últimos estudios, sabemos que también es posible que cada paciente de lavado, de contaminación, de simetría, cada paciente tenga un tracto específico de la corteza prefrontal que haya que modular. Por lo tanto, son pacientes que requerirán una resonancia funcional antes de la cirugía para poder definir el target en estos pacientes. Entonces, con esto, pues, me despido. Muchas gracias. Josué, muchas gracias por tu presentación. Estaremos atentos a las preguntas que surjan al final de la charla. A continuación nos acompaña el doctor Sergio Pampín. Sergio es jefe de la sección de neurocirugía funcional del Servicio de Neurocirugía Funcional del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, en Argentina. Y es actualmente el coordinador de neurocirugía de epilepsia, también del Servicio de Neurocirugía Funcional y Estereotaxia del Centro de Neurociencias, Investigación y Tratamiento, CENIT. Es actualmente también médico neurocirujano del Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Instituto Fleni y de la Fundación Hospitalaria de Niños. Y el día de hoy nos va a acompañar también con un tema anatómico que justifica la aplicación de este tipo de terapias quirúrgicas en pacientes con agresividad.
Sergio, adelante. Muchas gracias por tu participación esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es un placer y un honor estar acá compartiendo esta noche con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y felicito a Josué por su exposición, me pareció sumamente interesante. Bien, voy a tratar de compartir una charla anatómica básicamente sobre los criterios neuroquirúrgicos y neurobiológicos, los blancos que utilizamos para agresividad. Y generalmente cuando le preguntamos a nuestros alumnos, digamos, ¿para qué sirve el sistema nervioso central, ¿no? Y las respuestas son varias, para hablar, para pensar, para esto, para lo otro. En realidad, el sistema nervioso central nos sirve para sobrevivir, ¿no? Para tener éxito en la reproducción, para tener éxito en la crianza de nuestras crías. O sea, cuanto mejor sistema nervioso central, tenemos mayor posibilidad de éxito. El sistema nervioso central conservó, o la evolución conservó aquellos circuitos que le sirvieron para lograr esto. Y uno de los que más se adaptó a esta necesidad fue justamente el circuito de agresividad, pero que a veces puede llegar a tener graves problemas. Voy a tratar de sacar esto de acá. Ahí está, ¿no? Bien. Y por alteraciones del medio, alteraciones genéticas del sistema serotoninérgico, dopaminérgico, por la epigenética, por lo que sea, podemos tener una pérdida de la función neuronal y un desbalance de la neurotransmisión. Esto nos lleva a una disfunción límbica, a que haya una alteración, daño, lesiones de la estructura del sistema límbico o cambios en la síntesis de los neurotransmisores, metabolismo, consumo, transporte, etcétera, etcétera. ¿Esto qué determina? Cambios anatómicos en la red neuronal y cambios funcionales en la red neuronal. ¿Bien? Que puede ser en cualquier lugar de la red neuronal. ¿Bien? Que nos van a determinar una alteración en qué? En el circuito de recompensa, en el control del miedo y en el control cognitivo. Todas estas juntas son los que nos llevan a un desbalance de nuestro circuito de agresividad. No vamos a hablar para describir esto del circuito de agresividad en el hombre, sino que vamos a utilizar la rata. ¿Por qué? Porque el hombre es multifactorial, multisensorial, y la rata no. Nos permite identificar mucho mejor estos circuitos. Para que haya una respuesta agresiva necesitamos tener un output neuroendocrino, un output cognitivo y un output motor. Del bulbo olfatorio principal y el accesorio, ¿bien? Viajan impulsos hacia donde se integran en primera instancia en la amígdala. La amígdala posteriormente va a impactar en esos impulsos sobre el hipotálamo y los núcleos de la estrella terminal. Y este circuito que vemos acá es el circuito central de la agresión. Si nos ponemos a describir este circuito, lo que vamos a ver es que la amígdala está encargada de la modulación del comportamiento social. Esto lo hace mediante tres núcleos. Hay un complejo central, complejo superficial, menos conocido y menos estudiado, y el complejo vasolateral. Tenemos en este circuito neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. El complejo vasolateral es el receptor de todos los impulsos que entran desde la corteza sensorial, el tálamo, salvo las viscerales, sensaciones viscerales y gustativas que va a hacer una sinapsis entre el subnúcleo lateral y basal, ¿bien? Y va a proyectar hacia el complejo central y hacia la masa intermedia, que es un grupo de neuronas GABAérgicas que va a tener el control de compuerta. ¿Para qué? Para modular el output de la amígdala hacia el hipotálamo, los núcleos basales, los núcleos de la estrella terminal, tronco, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo se conecta esta amígdala con la corteza frontal, que es su principal relación, que le permite la recepción de la información del entorno, la anticipación de la respuesta emocional, la modulación de la memoria episódica? A través del fascículo encinario, lo hace desde la circunvolución del ciclo posterior y anterior con proyecciones masivas.
y en menor medida desde la corteza orbitofrontal. Pero sus eferencias son inversas, tienen una enorme eferencia sobre la corteza orbitofrontal. ¿Y esto qué le permite, o qué nos permite? La detección del riesgo, el condicionamiento al miedo, el desencadenante de la respuesta. Lo importante es ver cómo están conectados. La simulación del símbolo anterior está conectado directamente con los núcleos basales, no así la corteza orbitofrontal, que comparte sus eferencias con los núcleos basales y con el núcleo central. ¿Bien? Entonces, si nosotros tomamos esto, lo anterior, y lo analizamos, vamos a ver que es totalmente lógico que nuestro tratamiento sobre la amígdala se base en el output de la amígdala, o sea, sobre el núcleo central. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tratando el núcleo central vamos a tener un aumento de la tolerancia a la provocación y una disminución del nivel de excitación autonómica. ¿Bien? Entonces, el primer blanco que nosotros vamos a describir es este, que es la estimulación o lesión del núcleo central de la amígdala. Si vemos la conectividad de esta amígdala, vemos que tiene un núcleo, o sea, las informaciones sensoriales y el bulbo olfatorio y la corteza olfatorio van al núcleo amigdalino. De ahí, por vía ventroamigdalofugas, van a ir, por tanto, al hipotálamo, ¿bien? O al tronco. Mediante la estría terminal, esta se comunica con el hipotálamo y con los núcleos de la estría terminal, que a la vez esto tiene una relación recíproca por continuidad, y mediante la bandeleta diagonal de Broca, el núcleo amigdalino se comunica con el área septal. Y estos a la vez se comunican mediante el fornix con la formación hipocampal. Esto es importante porque, perdón, en el contexto de estas conexiones, la vía ventral amigdalofuga es hoy por hoy un sujeto de discusión permanente debido a que esta, digamos, constituye lo que es el concepto de la amígdala extendida y es una de las principales conexiones con los núcleos de la estría terminal. Los núcleos de la estría terminal, que van a ser parte fundamental del circuito central de agresividad, van a tener como función la regulación del estado de ánimo, la motivación y la conducta social, el estado de excitación, diferencias sexuales, apego social, o sea, todo lo que es el sostenimiento del estado de miedo. La amígdala descarga en blanco o negro, o descargo o no descarga, hay riesgo o no hay riesgo. Lo que sostiene ese estado son esta serie de núcleos, en núcleos que están por delante, o sea, de la comisión anterior y por detrás de la comisión anterior, los cuales van a tener múltiples conexiones. Yo se las pongo acá como para que tengan una idea. Estas son las aferencias y eferencias. Fíjense, la del núcleo VAL, que determina el estado de ánimo, valencias negativas, reguladores de ansiedad. Después tienen los núcleos anterolaterales, el apareamiento, el estado neuroendocrino, el estado de ánimo, procesamiento del dolor. El núcleo fusiforme, romboide y yuxtacapsular están vinculados, sus aferencias y eferencias, al dolor, la tensión, el procesamiento sensorial. Los son núcleos anteromediales, la regulación del estrés, el control autonómico, control homeostático. Vean la cantidad de funciones que modulan estos núcleos, ¿no? Los núcleos dorsomedial y magnocelular, fíjense la enorme cantidad de conexiones que tienen con todas las otras integración de la información social, integración de la información autonómica y neuroendocrina. Los núcleos posteriores, dismorfismo homosexual, respuestas reproductivas defensivas, reconocimiento social. O sea, en resumen, si juntamos todas las conexiones, fíjense que el rol de estos núcleos de la estría terminal es integrador de información, tanto límbico como autonómica, que van a viajar ¿a dónde? Van a viajar al hipotálamo. Como ven acá, ya sea por núcleo principal o núcleo accesorio, van a integrarse los impulsos en la amígdala. Pero de ahí, ¿a dónde van a viajar? Al hipotálamo. ¿A qué núcleo? Al ventromedial, ventrolateral, que desde ahí va a ir su principal aferencia a la sustancia gris periaqueductal y desde ahí a los núcleos
¿de dónde? A los núcleos de los núcleos motores espinales. ¿Bien? Entonces, si hablamos del hipotálamo, el hipotálamo se divide en tres partes: una región preóptica, una región tuberal y una región posterior. ¿Bien? Y está conectado con esta amígdala por la estría terminal, como dijimos, y por la vía amigdalofuga ventral. ¿De acuerdo? Ok. Tiene funciones límbicas, o sea, funciones emocionales. ¿A través de qué? A través de lo que conocemos como el circuito de Papez: formación hipocampal conectada con área septal, cuerpo mamilar, tracto mamilo-talámico, núcleo anterior del tálamo, brazo anterior de la cápsula interna, giro singular, cíngulo, corteza entorrinal. Bien, vías perforantes, vuelve a formación hipocampal. Pero lo fundamental es que va a desencadenar otro tipo de respuestas, esa respuesta agresiva. El núcleo arcuato, que es un grupo de la región medial tuberal, es un núcleo monstruo con miles de funciones, pero fundamentalmente va a influir sobre el núcleo ventromediano y el lateral, ambos van a producir el lateral orexinas y el ventromedial CRH, que van a dar la sensación de saciedad y hambre. ¿Bien? Esto va a influir en qué? En las diferentes hormonas que se van segregando, leptina, insulina y grelina, en función de la acumulación de grasa, glucosa y estiramiento. ¿Bien? Pero lo más importante, y la función emocional, la da el núcleo dorsomedial, que determina la conducta que estas hormonas van a ser liberadas. O sea, una vez que se liberan, hay una conducta agresiva o no hacia el alimento. ¿Quién es digamos, el que tiene más chance de supervivencia en la naturaleza? Y obviamente el que come mejor. Entonces, estos núcleos que están directamente influidos por influencias amigdalinas tienen una enorme influencia en la respuesta. Así también como la función neuroendocrina, o sea, ante el estrés, los dismorfismos sexuales, pero sobre todo todo lo que es el efecto antidiurético y todo lo que es el cuidado de nuestra descendencia. Aumenta la agresión, el aumento de corticoides y vasopresina, la disminución de oxitocina. Y también va a desencadenar este hipotálamo una respuesta autonómica. Puede ser una respuesta autonómica a través del hipotálamo anterior por los núcleos, el medio principal oral, y por el ventromedial ventrolateral, donde se va a desencadenar lo que a nosotros nos interesa, que es la respuesta parasimpática. Sabemos que el hipotálamo anterior es más que nada simpático, el hipotálamo posterior es parasimpático. Entonces, ¿qué tenemos? Este núcleo, que es el núcleo ventral posterolateral, que va a tener influencias directas sobre qué, sobre las proyecciones amigdalinas simpáticas. Entonces, estimular este núcleo es fundamental para poder controlar un proceso de agresividad descontrolada. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de la simpaticotonía y una menor activación del sistema límbico. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué otra cosa nos falta? Las influencias entre el hipotálamo, la BTA, que nos va a dar todo el input dopaminérgico ¿sobre qué? Sobre el estriado, o sea, sobre nuestro núcleo accumbens. ¿Bien? Es una marea dopaminérgica que se desencadena, es el motor de nuestra respuesta agresiva. Entonces tenemos desde la sustancia gris preaqueductal y a través del fascículo prosencefálico medial, vías que van a unir nuestro hipotálamo y nuestro estriado hiparioventral. ¿Bien? Esto se da por proyecciones masivas desde el área ventral, que, como bien va a hablar seguramente Juan Carlos posteriormente, nace desde nuestra región, de nuestra área tegmental ventral. Tenemos un brazo inferior que corre lateral a nuestro tercer ventrículo y a las vías hipotalámicas, y un brazo superior que va a unir a través de la cápsula anterior, nuestro núcleo accumbens con nuestra corteza prefrontal. Y aparte tenemos las radiaciones talámicas anteriores, obviamente, que van a unir el núcleo dorsomedial del tálamo con nuestra corteza prefrontal. Ahora bien, si nosotros nos comparamos con un ratón,
independientemente de las señales unisensoriales o multisensoriales, vemos que en nuestro estado interno, tanto para un ratón que desencadenan un estado de agresividad como para un hombre, son prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que, y el output motor es similar, qué es lo que va a determinar nuestra conducta? Es fácil, digamos, nuestra conducta va a estar determinada por el pavimento que tenemos de input cultural. ¿Bien? ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de nuestras memorias. Entonces, todo este sistema tiene que tener un sistema de regulación, que es un sistema top-down, que lo va a dar la corteza prefrontal y la corteza hipotalámica. ¿Para qué? Para modular ese output motor, ¿no? Entonces tenemos un circuito que llamamos circuito hipocampal, en el cual va a estar vinculada los cuerpos mamilares, como dijimos, con el núcleo anterior, la corteza singular y la formación hipocampal, que van a estar unidos a través del fornix con el área septal y a la vez con el tracto mamilotalámico, con el pálido ventral. Si nosotros vemos y digamos, analizamos cómo está distribuida esta vía, tenemos que desde los núcleos tegmentales de Boden hay 3, digamos, subnúcleos del tálamo anterior que se subdividen dorsal, ventral perdón, que los cuerpos mamilares que se dividen medio medial, medio lateral y lateral van a estar, digamos, conectados con los diferentes núcleos anteriores talámicos, el anteromedial, anteroventral y anterodorsal, que a la vez van a recibir las aferencias subiculares y parasubiculares y postsubiculares, que a la vez se van a conectar con la corteza prelímbica, con la corteza singular anterior y con la corteza granular y la retroesplénica. ¿Qué le falta a esto? Este circuito de retroalimentación desde la corteza retroesplénica hacia el subículo, el presubículo y el postsubículo. Entonces, es muy lógico plantear que una estimulación o lesión de la corteza singular anterior puede entregar un beneficio en el control de de la agresividad. Acá le pongo un poco cómo es el circuito, ¿no? Mamilotalámico, fornix, ¿no? ¿Y qué es lo importante de este circuito? Que integra emoción y cognición. O sea, el cíngulo anterior tiene funciones ejecutivas y el posterior es evaluadora de diferentes funciones. O sea, hay una modulación emocional y hay un control de la ira. Esta proyección del núcleo anterior hacia la corteza singular y posteriormente la bifurcación entre la corteza subgenual y la retroesplénica es lo que la vía. ¿Bien? Entonces, una lesión en esta región es un excelente target para poder controlar esta integración emocional que tiene los circuitos de agresividad. Ahora bien, si vamos al eje amigdalino, a través de la estría terminal, conectamos el estriado y pálido ventral en los núcleos de estría terminales y el núcleo ventral medial, ventrolateral del tálamo, ¿no? Y esto lo hacen utilizando el pedúnculo talámico inferior. O sea, ¿qué o cuáles van a ser o principalmente las vías que van a poder actuar en este sistema de top-down? Todas van a estar dadas a través de este núcleo, que es el núcleo medial dorsal. Este núcleo medial dorsal vincula y asocia redes de neurocognición córtico-subcorticales que involucran la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal. O sea, participa en procesos de memoria, de trabajo, autobiográficas, procesos cognitivos, control emocional. Y tiene 3 subnúcleos. ¿Eh? El primero es el circuito medial, que es el magnocelular, que involucra a las cortezas, a las diferentes cortezas con una input recíproco entre el magnocelular y la corteza ventromedial, la corteza orbitofrontal, que a la vez van a conectarse a niveles amigdalinos y a la vez van a completar
el circuito con un loop hacia el magnocelular. A esto le agregamos el input de ambas cortezas sobre el estriado ventral, o sea, sobre todo sobre el núcleo accumbens, y la amígdala sobre el estriado ventral, putamen ventral hacia el magnocelular, ¿bien? Y un input directo del cíngulo anterior y la corteza prefrontal ventrolateral sobre el magnocelular. ¿A dónde van conectadas estas cortezas? A los núcleos reticulares, y los núcleos reticulares al magnocelular también. Y la formación reticular también tiene que ver todo el input que tenemos a través del tronco. Y a esto le tenemos que agregar el motor dopaminérgico que va desde el magnocelular a la amígdala. ¿Y para qué sirve esto? Y básicamente para este loop que vemos acá tan importante, para las funciones cognitivas de alto orden y funciones ejecutivas, atención selectiva, inhibición de respuesta, planeamiento, coordinación, etc. O sea, es una corteza que nos va a regular esa actividad agresiva a través de la selección de conductas al contexto, provocando que también un comportamiento afectivo y el aprendizaje social, o sea, procesando señales emocionales para lograr el equilibrio y el balance emocional, y fundamentalmente la memoria, que es, digamos, nuestro pavimento cultural que tapiza nuestro consciente, que es la memoria de reconocimiento, que permite identificar algo que hemos percibido anteriormente, proceso de recuperación de información, etcétera, etcétera. Tenemos el otro circuito, que es el circuito central, que ya no va a involucrar a la corteza amigdalina, sino que va a involucrar al caudado y al putamen, ¿bien? Con la corteza prefrontal dorsolateral, el área 10, que va a proyectar posteriormente al caudado y al putamen. Lo mismo tenemos proyecciones de toda la corteza prefrontal hacia el núcleo, los núcleos reticulares como todo, y la formación reticular, ¿bien? El motor dopaminérgico, ¿sí? Y esto en qué va a constituir este circuito. Este circuito entre el núcleo, el núcleo dorso y la corteza prefrontal dorsolateral, y la memoria de trabajo y la memoria explícita, ¿no? Posteriormente tenemos el circuito lateral, en el cual tenemos también inputs en la corteza, pero lo fundamental de este circuito lateral es esto, la relación que tiene con la región colicular, en el cual determina un sistema de atención, selección de estímulos para guiar el comportamiento y control de movimientos sacádicos. ¿Bien? Ok, si vamos a determinar, entonces, una vez que tenemos una noción de todas las estructuras que están componiendo este circuito, básicamente vamos a identificar, digamos, estructuras que son pro-agresión y estructuras que, digamos, son contrarias a la agresión, o sea, que decrecen la agresión, o sea, y estructuras bidireccionales. La amígdala se comporta como una estructura bidireccional, en la cual tiene proyecciones GABAérgicas que inhiben la agresión y proyecciones glutamatérgicas que la estimulan. La corteza prefrontal es inhibidora de la agresividad a través de sus proyecciones glutamatérgicas. El septum lateral a través de sus proyecciones hacia la región ventromedial, ventrolateral y los núcleos avenulares decrece la agresividad. Las proyecciones serotoninérgicas del núcleo dorsal del RAFE sobre el área preóptica y sobre el núcleo accumbens y sobre la corteza prefrontal también decrecen la agresividad. Asimismo, como la proyección del núcleo de la BTA sobre el núcleo accumbens es pro-agresividad. ¿Bien? Y las proyecciones glutamatérgicas de la región lateral de la vénula sobre los núcleos dorsales del RAFE son inhibidoras de agresividad. Entonces, si yo les muestro este esquema, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿qué es esto? Se los humanizo un poco. O sea, es un circuito que parte en núcleo accumbens, caudado ventral y putamen, o sea, en el estriado ventral, que involucra al estriado dorsal, que a la vez involucra los ganglios de la base, que a la vez se proyecta sobre el dorso mediano, el núcleo anterior del tálamo, y la corteza prefrontal medial, corteza orbital, que a la vez proyecta sobre el estado ventral y la corteza límbica, van a decir, ok, esto es el circuito de recompensa.
y si ven o comparan los núcleos y las estructuras que estuvimos hablando con estas, básicamente comparten las mismas estructuras y por eso las vías de agresividad generalmente son concomitantes con patologías que involucran el sistema de recompensa, o sea, con otras patologías psiquiátricas. Entonces, para terminar, les dejo acá todo el sistema completo resumido y las diferentes inputs, perdón, los diferentes blancos que son utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento de la agresividad refractaria. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias, Sergio, por este análisis tan detallado de la psicoanatomía que utilizamos como mapa quirúrgico en las intervenciones de psicocirugía. A continuación, el doctor Juan Carlos Benedetti, un amigo conocido de este grupo de estudio latinoamericano, nos comentará durante los siguientes minutos su experiencia sobre las técnicas de neuromodulación en trastornos afectivos y de agresividad. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Creo que no nos oye Juan Carlos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy claro, Juan Carlos, gracias. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? No, todavía no la Tienes que poner compartes. share screen, Juan Carlos. Sí, ya, estoy compartiéndolo. Tienes que prender la cámara. Ya, Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Yo creo que es muy satisfactorio siempre compartir con amigos como Sergio una grata impresión de todas las charlas que se han dictado hasta el momento. Es importante porque es un abrebocas muy importante para la charla que vamos a continuar. Bien, no tengo ningún conflicto de interés en cuanto a esta disertación. Y estas son las palabras claves o perlas que tenemos para esta charla. Vemos que tenemos que tener en cuenta muy bien lo que es el concepto de redes neuronales, los conectomas, la conectómica y los sistemas desincronizantes de circuitos neuronales específicos. La red neuronal es un sistema indivisible y tenemos que pensar en la conectómica para poder evaluar las funciones del cerebro desde el punto de vista de redes neuronales que se interconectan entre ellas mismas y logran funciones. Vemos que los principios de tractografía, técnica Boll, segmentación, han hecho que la conectómica haga parte cada día de lo que nosotros tenemos que saber, porque cuando nosotros estamos estimulando una región del cerebro, no estamos estimulando un solo punto anatómico, estamos modulando la conectividad cerebral y además estamos modulando la sinapsis y excitabilidad en forma específica. Vemos que los avances que se han tenido sobre los local field potentials es muy importante porque nos están dando estas subfrecuencias una idea más importante, lo que es el lenguaje eléctrico del cerebro y de la funcionalidad de estas redes neuronales. El cerebro funciona con una frecuencia de default. Nosotros tenemos una frecuencia base de reposo que es más o menos de 300 Hz. Cuando esta frecuencia base se cambia eléctricamente, vemos que pueden aparecer diferentes clases de patología psiquiátrica, entre ellos la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, y cuando no solamente el circuito límbico es alterado, sino el circuito motor, se pueden encontrar patologías subyacentes como por ejemplo el síndrome de Ménage. Es una distonía,
pero que también involucra la parte obsesiva y la parte de ansiedad. Entonces, miremos cómo la historia nos brindó que hacia los años 50 y 40 del siglo pasado, con la lobotomía frontal, Moniz logró el premio Nobel de Medicina. Pero luego con el advenimiento de Freeman, de Walter Freeman y James Watt, que modificaron la técnica, esta técnica que no era depurada para ese entonces, se extralimitó y se hizo de una forma muy nociva para el pueblo norteamericano. Se intervinieron más de 50,000 pacientes con, en ese momento, un oscurantismo de la neurocirugía para los trastornos psiquiátricos. Pero vemos que la psicocirugía o la neuromodulación de los trastornos psiquiátricos es un procedimiento mínimamente invasivo y altamente selectivo, reservado para un reducido grupo de pacientes con cuadros severos y refractarios de trastornos afectivos, agresividad, ansiosos y obsesivo-compulsivos. Esto es muy importante y lo quiero traer a colación porque cuando decimos que es un reducido número de pacientes es porque tenemos que tener unos protocolos muy bien establecidos para indicar nuestros pacientes. Hoy en día lo conocemos como la neuroética. Es importante el trabajo multidisciplinario y vemos que hasta el momento estos son los blancos que hemos explorado con nuestro grupo. Y ustedes pueden ver en el reborde inferior que está el pedúnculo talámico inferior, el superolateral mirror for vein bundle, el área 25, que son los blancos que hemos explorado para el trastorno depresivo mayor. Esta es nuestra serie personal y observamos que hemos operado más de 65 casos de pacientes con trastornos psiquiátricos. Vemos que la depresión es una causa muy importante de morbimortalidad y de recursos para el sistema de salud de cualquier país. Estos son los blancos, digamos, establecidos en el siglo pasado e inclusive siguen siendo vigentes, como es la cingulotomía anterior, la tractotomía subcaudada, la calzulotomía anterior. Yo creo que Josué nos explicó muy bien con sus trabajos de segmentación. Miren que allí están los trabajos de tractografía que ya fue expuesto por Josué, pero es muy importante porque es una manera de cómo podemos explicar que la interrupción de esas fibras prefrontales pueden traer como consecuencia un buen resultado dentro del trastorno depresivo mayor. Pero yo creo que tenemos que ser muy selectivos e individualizar en nuestros casos. Vemos que cuando uno va a hacer una lesión, tiene que ser todavía más preciso y selectivo sobre circuitos neuronales, porque es muy importante que estamos lesionando una parte del cerebro, por lo tanto tenemos que ser muy precisos en estas lesiones. Con el advenimiento de la D10 tuvimos unas lecciones aprendidas. Vemos que esta es una paciente con un síndrome de Ménage, altamente ansiosa, fue catalogada inicialmente como una paciente con un trastorno dismórfico funcional y posteriormente vemos cómo la paciente logra no solamente cambiar su distonía segmentaria, sino también bajó muchísimo la obsesión, el trastorno obsesivo de esta paciente y ansioso al intervenirla sobre el striatum ventral. Entonces, por ejemplo, tenemos que ser muy precisos y hoy en día tenemos que tender a hacer estimulación o neuromodulación o lesión sobre tractos funcionales específicos e individualizados. Vemos que, por ejemplo, la estimulación del dendrorubro talámico en su aspecto anterior y superior a la zona inserta es mucho más efectivo desde el punto de vista de liberación de corriente. Cuando nosotros liberamos sobre este fascículo en su aspecto anterior, podemos lograr
Primero, que con menos liberación de energía podemos lograr igual o mejores resultados que inclusive en el BIM o inclusive en la cauda zona inserta. La estimulación del núcleo subtalámico nos brindó una oportunidad muy importante de conocer el Mirror Forebrain Bundle. Vemos que cuando nosotros estimulamos el aspecto anterior y ventral del núcleo subtalámico, podemos tener conductas hipomaníacas. Eso se debe a que hay pequeños brazos del núcleo, del Superior Mirror Forebrain Bundle, sobre todo el Mirror Forebrain Bundle en su aspecto inferior, que van hacia el aspecto ventral y anterior del subtalámico, produciendo este estado hipomaníaco. Sabemos que esta vía es una vía mesolímbica rica en dopamina y por lo tanto puede producir estos estados. Pero tenemos que tener un refinamiento hoy en día para nuestros planeamientos estereotácticos. Pasamos de blancos anatómicos a poder hacer tractografía, segmentación de tractos y por lo tanto tener especificidad de estimulación de vías funcionales. Yo creo que Josué mostró bellamente cómo podemos hacer segmentación de la cápsula anterior e inclusive podemos tener segmentaciones del Mirror Forebrain Bundle. Bien, cuando nosotros vemos la depresión, miren que hasta un 15% de los pacientes pueden ser refractarios a todo tratamiento farmacológico y son los estados 4 y 5 los que podemos intervenir y mejorar en nuestros protocolos de estudio. Miren que aquí es una búsqueda hasta el año 2017 y observamos el trabajo de Kennedy sobre el área 25, el subcaudate cingulate, y vemos que, miren que se obtenían respuestas en esta serie con estimulaciones bilaterales del área 25 con respuestas del 55% y remisiones hasta en el 35% de los pacientes. El estudio de la serie de Toronto en el año 2013, que posteriormente se prolongó hasta el 2017, vemos que la respuesta fue de un 29% de respuesta, pero solamente había una respuesta en el 50%, en el 40% de los pacientes, y si nos íbamos hacia un 25% de respuesta, podía aumentar el número de respondedores, pero realmente la tasa de respuesta global encontrada por el grupo de Toronto fue del 29%. Hay la publicación del doctor Riva y Post, vemos que miren que ellos utilizan la técnica de tractografía para hacer el target directo sobre el área subcaudada. Entonces miremos que al ellos hacer la segmentación de esa área y hacer tractografías, obtuvieron una respuesta del 82% a 12 meses con una remisión hasta en el 55% de los pacientes. Vemos que hay unos estudios muy interesantes, que fue el estudio del grupo de Bonn por el doctor Volter Kuhnen y el doctor Schaffler. Y miren que esta fue una serie publicada en el 2015, donde en 7 pacientes obtuvieron, estimulando el brazo superior del Mirror Forebrain Bundle, obtenían una remisión en pacientes una respuesta en el 86% de los pacientes, con una remisión del 57% de todos los pacientes a 33 semanas. Entonces, hombre, obtener una respuesta tan importante fue para nosotros de gran ayuda para poder desarrollar la clase de terapéutica que abordamos en Cartagena, Colombia. Luego vino la serie de Fenoy, que es el grupo de Texas, que validó
los resultados obtenidos por el grupo de Vaughan, por el doctor Walter Kuhnen. Y vemos que el porcentaje de remisión en el Superior Mirror for Vein Bundle fue el 75% de pacientes respondedores y con una remisión del 25% de los pacientes seguidos a 24 semanas. Bien, este es el estudio de la serie de Toronto, donde ustedes pueden ver que al estimular el área 25 se obtenía una respuesta del 57% en el primer mes, pero bajaba hasta el 29% de respondedores a los 12 meses. Este fue el planeamiento estereotáctico de ellos, pero es muy interesante ver que cuando estos pacientes, el basal, no estaban estimulados, vemos que hay un hipermetabolismo en el área 25 que a las 8 semanas se convertía en un hipometabolismo del área 25, el área prefrontal y la región insular. Entonces vemos que indudablemente hay cambios funcionales y metabólicos con la estimulación en esta área. El núcleo accumbens también ha sido uno de los blancos estereotácticos muy interesantes para el tratamiento de la depresión mayor, pero vemos que su respuesta es menor a los anteriores blancos expuestos, con respuestas que oscilan entre un 50% de respondedores y un 37% de pacientes que pueden ser remitidos en cuanto a la patología de depresión. Vemos este trabajo muy importante por el Grupo de México, en cabeza del doctor Fiacro Jiménez, del pedúnculo talámico inferior. Se mira cómo estaba la escala de Hamilton prequirúrgica y miren posteriormente, casi a 24 meses, cómo se mantiene la respuesta una respuesta mayor al 55% en estos pacientes. Estos son los criterios de nuestro grupo para ser intervenidos. Y miren que son pacientes severamente enfermos, pero es muy importante que tengan la evaluación por 2 psiquiatras independientes y además por un comité interno y externo de ética médica. Este artículo es muy interesante porque nos muestra cómo ha sido el pipeline, el tiempo de cómo ha migrado los blancos estereotácticos desde blancos anatómicos hasta blancos funcionales de vías funcionales específicas, como es el brazo superior del Mirror for Vein Bundle. En este artículo del doctor Walter Kuhnen nos muestra la vía de la recompensa. Es muy importante, yo creo que Sergio nos habló muy bien sobre esta vía del BTA, el área del ventral del tegmentum mesencefálico, que se convierte en el áspero mesencefálico medio. El brazo superior del Mirror for Vein Bundle va hacia la cápsula interna núcleo accumbens, striatum ventral y a la corteza prefrontal. Entonces quiere decir que esta vía del áspero mesencefálico medio es una vía expedita integradora que tiene una conectómica sobre todos estos blancos estereotácticos que se han intervenido para la depresión mayor. Pero es muy interesante ver que si usted estimula el brazo inferior, usted lo que va a obtener son respuestas de pánico e inclusive respuestas de hipomanía con confusión mental. Entonces, ahí se deja ver cómo la segmentación del superolateral Mirror for Vein Bundle del áspero mesencefálico medio es una vía muy específica para porque es una vía mesolímbica, dopaminérgica, que conecta todos los blancos estereotácticos que sirven para la depresión mayor. Entonces, allí está una de la tractografía hecha sobre el Superior Mirror for Vein Bundle. Y miren que en la serie de Kuhnen, de los 7 pacientes estimulados, 6 pacientes
tuvieron una mejoría mayor al 57% en los primeros 2 días y mayor al 87% en la primera semana. Quiere decir que había una respuesta inmediata hiperaguda, lo cual no ocurría con los otros blancos estereotácticos. Creo que el que más se le parece a esta vía es la vía del pedúnculo talámico inferior por su respuesta rápida. Y miren que el trabajo publicado por el grupo que ya no está en Bonn, sino en Freiburg, por el grupo del doctor Walter Kühnen, miren que la tasa de en 16 pacientes, la tasa de respondedores fue del 100% y con una tasa de remisión en 8 pacientes que constituyen el 50% de los pacientes. Entonces, indudablemente, es un blanco estereotáctico muy expedito de una vía funcional. Ya cambiamos los blancos anatómicos nucleares por blancos funcionales de vías específicas en este momento la vía de la recompensa y el brazo superior del áspero mesencefálico medio es una vía muy específica para el tratamiento de la depresión e inclusive del trastorno obsesivo compulsivo. Estos fueron nuestros 2 primeros casos. Tenemos un tercer caso ya hecho en el brazo superior del medial forebrain bundle y vemos que lo que hacemos es hacer una resonancia magnética volumétrica estereotáctica y comenzamos a trabajar mediante la tractografía con la siembra de semillas y vamos disecando los haces de fibras, hacemos la segmentación de estos haces de fibras y además los aislamos en su brazo inferior y brazo superior. En esta bella imagen que fue hecha por nuestro grupo, vemos cómo hemos podido aislar las radiaciones talámicas anteriores, el brazo superior del medial forebrain bundle y el brazo inferior que está en rojo. Y estas son los 2 brazos superiores del lado derecho e izquierdo. Este es el blanco estereotáctico que nosotros hacemos con target directo de ese fascículo lateral y superior. Esta es el aspecto anatómico, como queda el planeamiento estereotáctico. Hacemos verificación intraoperatoria con OARM y podemos obtener una craniometría inmediata del posicionamiento de nuestros electrodos. Este es nuestro paciente, posterior, un mes a la cirugía, donde él nos está diciendo que ha tenido una mejoría dramática. Es un paciente que no salía de su casa, que absolutamente tenía la dentadura en muy mal estado, había tenido múltiples eventos suicidas y el paciente lo primero que hizo fue hacerse un diseño de sonrisa y además llevar a los nietos al colegio. Vemos que esta es la escala de Hamilton, seguida a más de 12 meses, y observamos cómo hay una caída dramática de la escala de Hamilton en las primeras semanas inmediatas al posoperatorio, lo cual se mantiene en un periodo mayor a 22 meses. El primer caso tuvo una depresión de la batería del IPG y vemos cómo inmediatamente aumentaron los síntomas. Se hace un implante nuevamente de la batería y el paciente mejora. Pero esta observación de este haz superolateral del áspero mesencefálico medio o el medial forebrain bundle, vemos que no solamente interviene dentro de la depresión mayor, sino que observamos en la izquierda son pacientes implantados en el hipotálamo posteromedial. Miren que cuando nosotros hacemos la tractografía específica sobre el contacto estimulado, vemos cómo se denuda inmediatamente el brazo superior del medial forebrain bundle. Entonces, lo que estamos haciendo es estimular esa vía no solamente para el trastorno depresivo,
el trastorno obsesivo compulsivo, sino también para el trastorno de agresividad. Miren que hoy en día, ya con el machine learning, los software inteligentes, podemos hacer una automática detección de estas vías funcionales, entre ellas el Superior Lateral Medial Forebrain Bundle. Y miren cómo bellamente se nos muestra esta que es obtenido por un sistema inteligente y software inteligente para la detección de este tracto. Este trabajo también está hecho por el doctor Walter Kühnen, publicado en el año 2020. Y miren que este es un trabajo muy bello porque se hace, no solamente se recrea mediante tractografía y segmentación, sino que se hizo por los volúmenes de activación tisular, se hizo una especie de ensayo sobre cómo se activaba, de acuerdo a los volúmenes de activación tisular, se veía qué fascículo era el que tenía mayor estimulación. Y vemos que se nos habló sobre, yo creo que Josué habló sobre el tracto del cíngulo subtalámico, pero no solamente es ese tracto, sino que también es el brazo superior del Lateral Mirror Forebrain Bundle, que introduce una conectividad muy importante en el pedúnculo talámico inferior, el striatum ventral, el núcleo accumbens y el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, si bien el tracto del cíngulo subtalámico podría ser la respuesta, también podría ser la respuesta en el BTA, guiado por el BTA, el Superior Lateral Middle Forebrain Bundle. Entonces, el futuro está en la cirugía guiada por conectómica. Claro que sí. Yo creo que Josué lo explicó con lujo de detalles en su bella charla y creo que allí estamos. E inclusive, podríamos pensar en que así como hacemos estereoencefalografía para epilepsia, podemos hacer también estereoencefalografía profunda para estas vías neuronales, estimular al paciente y mirar cuál de esa área, siguiendo ese fascículo funcional, personalizado, específico para un determinado síntoma y función. Yo creo que Josué fue muy específico en decir cómo determinados síntomas podrían ser anulados de acuerdo a la segmentación de esa área e inclusive determinar qué fascículo exactamente produce un determinado síntoma. Entonces, tenemos que diseñar estudios multicéntricos que ayuden a que la neuroética se pueda meter y podamos tener buenos resultados de ensayos clínicos para saber realmente cuáles son los blancos específicos que con los que debemos intervenir a nuestros pacientes. Podemos decir entonces, a manera de conclusión, que el brazo superior del Medial Forebrain Bundle o áspero mesencefálico medio es un blanco efectivo para el tratamiento de la depresión, del trastorno depresivo mayor. Se necesitan series con mayor número de casos, doble ciego comparativas, para que podamos validar esta vía funcional. Le doy gracias a mi grupo de trabajo y esta es una foto muy bella porque mezcla todo el área del saber en salas de cirugía. Allí está un neuropsiquiatra, el neurofisiólogo, una neuroanestesióloga y una de nuestras instrumentadoras que se ha especializado en terapia de estimulación cerebral profunda. Muchas gracias. A ti, gracias, Juan Carlos. Realmente la riqueza de las charlas pone un trabajo muy complejo en los moderadores, en los panelistas que harán comentarios al respecto. Cedo la palabra al doctor Manuel Hernández Salazar, uno de los neurocirujanos con una extensa y detallada experiencia en psicocirugía en Latinoamérica y de quien escuchamos con mucha atención sus comentarios.
Muchas gracias, buenas noches, Rodrigo, Julián, es un gusto saludarlos también. Pues mi sincera felicitación a todos los panelistas, es que este es un tema que da para mucho. Dos cosas que creo que son muy importantes. La parte conectómica, que es la que ahora se está revisando, tiene que ver ahora con esto del funcionamiento en red. Todos sabíamos que el sistema nervioso funciona en red, solo que era un poco difícil demostrarlo. Y ahora los estudios, sobre todo pues alguna parte de la electroencefalografía, los registros de superficie, la fase 2 que llamamos, nos dieron una mejor visión y sobre todo también los estudios de neuroimagen. Y sobre todo yo digo que el advenimiento del tensor de difusión vino a cambiar todo, ¿no? Entonces, ahora tenemos forma de verificar esto y creo que el doctor Seth en los Estados Unidos ha estado haciendo un trabajo muy interesante al respecto. Es mi comentario para la doctora Besillas. Yo creo que él ya está en esta parte viendo sobre todo en depresión. Digamos, esta identificación en base a 6 modelos que se crearon de biotipos, que se llaman, para ver un poco más acerca de estos síntomas. Y antes de que el doctor Avesillas pues, tenga el agrado de escucharlo, me gustaría invitar, sobre todo hay una larga tradición en México, pues de cirugía funcional. Esto lo he compartido un poco con el doctor William Contreras, que pues es un gran amigo y le envío también un saludo. Y hemos platicado cómo se desarrolla la neurocirugía psiquiátrica en entornos latinoamericanos. Y eso es muy valioso porque aquí en México hay 2 colegios de neuroética. Yo creo que lo que está más difundido es la bioética en todos los hospitales y por norma oficial tenemos la bioética que está perfectamente difundida. La neuroética es una perspectiva, recordemos que es una forma de ver el sistema nervioso. Y la bioética está un poco más difundida porque tiene más historia y es muy valiosa porque tiene una conformación más regular. Entonces, ver cómo se desarrolla en nuestro entorno y, por ejemplo, si preguntáramos hoy la perspectiva de la sociedad con respecto a la cirugía psiquiátrica, la perspectiva y la aceptación de los médicos y todo esto, creo que ahí tenemos una gran responsabilidad social. Me refiero a que aquí estos 2 colegios, yo formo parte de uno, el que más trabaja es el de la asociación, pues muchos ni siquiera son neurocirujanos. Entonces, creo que vale la pena mostrar un poco estas bondades. Yo propondría primero una encuesta quizá telefónica, muy simple, muy sencilla para que nos muestre cómo está esto de la aceptación y retomar el papel que faltó un poco en el pasado, que es trabajar un poco en cómo se vislumbra, ¿no? Creo que lo que nos mostraron es una perspectiva muy interesante. Nosotros empezamos a trabajar un fascículo hace como 10 años, el fascículo acumbofrontal, estamos muy esperanzados en esto. Los radiólogos hicieron una publicación al respecto, vimos ciertas asimetrías, pero no fueron constantes. Y creo que esto también es valioso porque seguramente va a haber algún error en todo esto que estamos planteando ahora con la conectómica. Y es valioso porque nos va a hacer entender un poco mejor. Y este funcionamiento en red pues sigue siendo un poco misterioso en muchas cosas. Y pues no tenemos que desanimarnos, ¿no? Si algo de pronto no sale como queremos. Y bueno, como repito, mi felicitación a todos los panelistas. Y desde luego me gustaría un poco escuchar esta perspectiva acerca de la ubicación de los biotipos en depresión con respecto a esta conectómica y los estudios de muchos electrodos, que es la estereoencefalografía, que se está desarrollando en los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Manuel. También Julián Soto también es uno de los neurocirujanos mexicanos que ha desarrollado una experiencia amplia sobre el trastorno de agresividad en particular, y agradezco también que Julián no solamente participe como moderador de esta charla, sino también como un panelista y nos brinde sus comentarios al respecto de las charlas que lo precedían. Bueno, pues yo que nada, agradecerles a todos por su participación y sus ganas de estar aquí con nosotros en este tema fascinante. O sea, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Manuel. Y algo bien interesante que me llamó la atención en el desarrollo del webinar es cómo empezamos de algo aparentemente que pues no conocíamos, que es toda la conectividad que existe en el cerebro, que sí sabíamos, como dice Manuel, que existía, pero no sabíamos interpretarlo, cómo llevarlo a cabo en la cuestión de planeación quirúrgica, a algo tan básico que nos explicó Sergio, que es la neuroanatomía y la neurofisiología, que también sabíamos que estaba ahí presente, pero no le damos ese contexto clínico y quirúrgico que ahora ya lo estamos dando, ¿no? Yo agradezco la participación a todos. Creo que es un tema que todavía nos queda mucho por explorar. La última conclusión que dio Juan Carlos me pareció pues lo más pertinente, que es
un trabajo multidisciplinario que tenemos que no aislarnos como lobos solitarios, como siempre a veces trabajamos los neurocirujanos, sino trabajar en equipo y con todas las especialidades. Pero yo voy a hacer un par de aseveraciones muy claras. O sea, ahorita, por ejemplo, Josué ya se retiró y bueno, también tenía un par de charlas, de preguntas que hacerle sobre su charla. Pero mi pregunta va dirigida ahorita en el panel de discusión con Sergio es, con todo esto que nos explicaste, si tú tienes un núcleo, un centro anatómico específico en el cual digas, solamente voy a hacer una lesión o una estimulación en un solo centro para mejorar, en este caso, el trastorno neurosivo, o nos decantamos por un abordaje multimodal como lo estamos haciendo actualmente. Yo sé que es difícil de contestar porque cada paciente es una patología distinta, es un entorno biopsicosocial distinto en cada paciente, la dinámica familiar también es distinta, entonces también a veces es difícil de determinar cuál es el síntoma predominante, si es impulsivo, si es agresivo o es una combinación de todo. Y a Juan Carlos, si con estas cuestiones de ya nuevas técnicas de imagen, sobre todo de planeación ya con tractografía, si ya definitivamente toda la cirugía de planeación, sobre todo en psicocirugía, sería a base pues de tractografía o de conectomas, para ser más específico e individualizarlo a cada paciente. Por último, pues agradecerles a todos su participación y felicitaciones a todo el panel. Bueno, Julián, te voy a responder. Nosotros para tratar la agresividad somos muy agresivos. No, a lo largo de los años, bueno, el hecho de tratar únicamente a los pacientes con un blanco nos ha demostrado que no teníamos efectividad y posteriormente teníamos que hacer o realizar otros procedimientos quirúrgicos para poder controlar la agresividad. Hoy por hoy, nuestro abordaje es un abordaje realmente, como te decía, muy agresivo. Hacemos una hipotalamotomía bilateral asociado a una amígdala dominante. A partir de ese momento empezamos a conseguir mejores resultados en todo lo que es con la agresividad refractaria. Perfecto. O sea, totalmente de acuerdo que el abordaje es multitarget. Se puede hacer en un tiempo o en 2 tiempos o en 3 tiempos, pero es multitarget. Como vieron, las vías son absolutamente vastas y la agresividad es multifactorial. Y como toda afección neuropsiquiátrica, al ser multifactorial, es imposible, tratando un solo lugar de la vía, poder obtener un beneficio que realmente sea redundante. Por eso creo que el abordaje combinado con varias lesiones o estimulaciones, según el método que quieran usar, para nosotros es lo que recomendamos y lo que realizamos a diario. Gracias, Sergio. Tenemos una pregunta del doctor Boris Zurita. ¿Habrá forma de habilitar su micrófono para que la abra al panel? Perdón, Rodrigo, creo que había una pregunta, la segunda pregunta de Julián. Sí, sobre de tu forma ya en este momento de hacer una planeación quirúrgica para estos pacientes. Sí, qué pena, Rodrigo. Sigo, ¿verdad? Contesto. Juan Carlos, por favor. Perfecto. Bueno, realmente sí. Yo creo que es fundamental en este momento, en la manera como nuestro grupo está concibiendo los trastornos psiquiátricos, inclusive el Parkinson, las distonías, siempre estamos haciendo tractografía y estamos estudiando cada vez más ese blanco estereotáctico de confluencia de vías específicas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer en este momento un paciente con agresividad, lo que miramos es muy bien en este momento cómo va ese fascículo y donde hay mayor confluencia de fibras, allí es donde estamos haciendo la estimulación. Me estoy refiriendo al medial forebrain bundle, al haz promesencefálico medio. Ese haz tiene, digamos que entre uno se va un poquito más anterior y lateral a donde antes estábamos estimulando, vemos que la respuesta es superior. Entonces,
indudablemente allí la tractografía es fundamental. Si usted va a estimular el área 25, usted tiene que mirar en mayor el sitio de confluencia donde está el forceps minor, el fascículo uncinado, el cíngulo y las fibras frontoestriadas. Allí donde está esa confluencia de fibras es donde usted debe estimular el área 25. Inclusive, cuando usted ustedes vieron que ahí se hacía una segmentación y se ponían contactos sobre el brazo anterior de la cápsula interna, donde el contacto final terminaba en el accumbens. Pero es que no solamente es poner allí los contactos, sino que el contacto sea específico donde haya la mayor confluencia de fibras dentro de ese fascículo. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿se concibe hoy en día hacer una cirugía para trastornos psiquiátricos sin el estudio adecuado de la tractografía y conectividad? No. Hacia allá todos tenemos que tender, definitivamente. Entender qué estamos lesionando o qué estamos estimulando. En cuanto al multitarget, allí yo tendría un poquito de discrepancia. No es el multitarget, sino es encontrar la vía de conectividad de ese multitarget. Cuando nosotros estamos tratando de hacer múltiples lesiones, ¿por qué no hacerlas donde ese fascículo se concentra más y tiene conectividad con todos esos blancos estereotácticos? O sea, especificidad sobre un tracto. Es lo que yo diría, más que la tendencia a futuro de múltiples electrodos o múltiples lesiones sobre múltiples targets. Es la manera como yo lo concibo. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Tenemos una mano levantada del doctor Byron Alexander de la Ciudad de México. Byron, puedes emitir tu comentario, tu pregunta. Byron, puedes hablar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches, Julián. Byron, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Byron. Bien, bien, bien. Buenas noches a todos. Ya veo que ya no está Josué, ¿no? Así es, pero le haremos llegar el comentario. Sí, básicamente la pregunta era qué tipo de técnica emplea él para fragmentar y parcelar las fibras anteriores en el circuito de TOC. Pero bueno, valga la oportunidad, Rodrigo, para felicitarte. Realmente me parece increíble este webinar. Y sí, llena todas las expectativas porque realmente es un área que merece ser mucho más evidenciada. Muchas felicidades. Ya tendré la oportunidad de platicar con Josué y ver qué tipo de técnica usa. A lo mejor tal vez para el doctor Benedetti, a él no tengo el gusto de conocerlo. Me imagino que utiliza técnicas probabilísticas de DTI para identificar los tractos en la cirugía de movimientos anormales, que es la que más frecuentemente realiza, doctor, ¿no es así? Saludos, le habla el doctor Sandoval desde Ciudad de México. Doctor Sandoval, es un gusto poder saludarlo. Sí, nosotros hacemos los mapas de detención probabilística. Así es. Esa es la técnica que estamos utilizando. Gracias, Juan Carlos. Manuel, tienes la mano levantada. ¿Tienes otro comentario? Sí, sí, claro. Me parece que hay una cosa Perfecto, un doctor. poco... Perdón, Byron. No, muchas gracias. Adelante, adelante. Gracias. Sí. Un abrazo. Gracias, igualmente. Sí, hay una cosa muy interesante que mencionó el doctor Pampín, que tiene que ver con esto del multitarget. Y nos ha pasado a muchos que hacemos cirugía de agresividad que hemos tenido que a veces que hacer una reorientación de estrategia de tratamiento, ¿no? Empezamos haciendo, pues yo aprendí con mi maestro esto de la cingulotomía y la amígdala dominante, y después empezamos a hacer bilateral, y luego yo empecé a hacer STRUPS, ¿no? Hace también como 5 o 6 años,
Aquí hay pocos en México les gustaba hacer STRUPs porque son técnicas de detenimiento de frenado en la resonancia magnética funcional con un buen paradigma y era difícil conseguir hacer la maniobra durante el estudio. Y nos dimos cuenta que los que tenían los STRUPs más intensos estaban sobre el cíngulo dorsal. Habitualmente hay una parte sobre la amígdala, lo cual concuerda con casi todas las observaciones hechas al respecto. Pero es interesante porque empezamos a hacer más hacia adelante y más hacia abajo, ¿no? El cíngulo, regresando a aquellos que hacía Leitinen hace muchos años y todos estos estudios de Suecia. ¿Dónde está la ansiedad? Esa es la pregunta. ¿Por qué funcionaba cuando alguien hacía? Porque de hecho no se prohibió nunca, ¿no? Cuando empezaron a hacer esta investigación en los Estados Unidos, cuando se cortaba y hacían estas grandes lobotomías y todo esto, la ansiedad bajaba. El paciente quedaba relajado durante un buen tiempo. Eso los hizo observar y los motivó. ¿Dónde está la ansiedad? Entonces luego nos fuimos a ubicarla, empezamos a hacer lo que hacemos en el pensamiento médico, que es disecar y buscar, ¿no? Con el conectoma. Esta parte, esto es una cosa de pensamiento histórico, científico. Y realmente no es tan fácil localizar eso. Es una respuesta generalizada. Seguramente tiene que ver con una parte del sistema reticular, una parte de neurotransmisión que no hemos tenido esa facultad de saber muy bien. Entonces empezamos a hacer de la amígdala, del cíngulo y de otros, porque la cápsula también tiene un gran efecto. Los que hemos hecho capsulotomías, pues lo sabemos, tienen las capsulotomías. Creo que aquí en el panel hay varios, está Alejandro Sosa, varios de los que hacen capsulotomías, cingulotomías, que es algo que se hacía. Digo, mi recomendación ahora, pues no es que creo que, que ya no se haga por ablación, porque hemos visto despoblaciones significativas, frontales, en el lóbulo frontal después de 15 o 20 años. Eso es lo que yo he visto. Pues yo no recomendaría tanto, pero sí la modulación. Pero, ¿dónde está la ansiedad que dispara todos estos eventos? Una cosa muy interesante que hemos estado observando, me parece, y eso hace lo que hace el doctor Pampín, es que hay una despoblación selectiva en los pacientes que tienen, ¿quiénes son los agresivos que operamos? Bueno, los que tienen autismo, los que tienen retraso psicomotriz, o los que tienen un síndrome, que nacieron con ello, que nacieron con efectos de hipoxia neonatal. Estos pacientes tienen pignosis en las neuronas. Entonces, ¿por qué? Bueno, es algo que estamos viendo, esperamos completar pronto los 14 pacientes que tenemos para publicarlo, pero hemos detectado pignosis, y esta pignosis se ve también en el Alzheimer, en el Parkinson, en muchos. Las neuronas tienen una disgeometría y se vuelven como si fueran mecheros. Es impresionante. Entonces, el lóbulo frontal, que es el gran manager y director de todos nosotros, tiene esta afección significativa que no permite que se regulen estos circuitos. Y entiendo esta posición del doctor Pampín, de que de pronto tenemos que hacer algunas cirugías, que no son solamente una a veces, ¿no? Puede ser estimular, puede ser la ablación, pero realmente no tenemos una respuesta tan satisfactoria. Si no, los estudios todos ya habríamos identificado perfectamente bien cuál es. Y si ven, los blancos en el mundo siguen siendo muchos. Entonces, creo que sigue siendo una perspectiva muy interesante y la pregunta sigue abierta. La hemos problematizado, pero no la hemos contestado. Pero creo que es una observación muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Cerramos esta actividad contigo, Sergio. Adelante. No había levantado la mano porque me encanta pelearme con Juan Carlos. Quiero decirlo, doctor Manuel, la materialidad que tienen estas enfermedades hace que buscar un solo punto no sea posible, porque hoy por hoy, a ver, o nuestra observación que nos llevó al multitarget es básicamente que detrás de esa agresividad, cuando la podíamos controlar, brotaban otras cosas, brotaba impulsividad, ¿no? Entonces, en función a esas sintomatologías también encubiertas por su síntoma principal, es lo que nos llevó a ser mucho más agresivos, porque si no, posteriormente estábamos como buscando en cirugías consecutivas perseguir el síntoma del paciente predominante en ese momento. Yo no sé si a alguien le habrá pasado lo mismo, pero básicamente Juan Carlos es eso, que yo no veo por la, digamos, diversidad y lejanía de las
por lo menos en la agresividad, ¿no? De las vías y de los circuitos, que pueda haber un circuito que converja para poder tratar toda la sintomatología de un paciente agresivo. Que por ahí la agresividad es totalmente secundaria a un síntoma primario que no lo estás viendo. Sergio, mira, como siempre, primero, siempre todos mis respetos hacia ti, una persona tan estudiosa, tan importante en el medio de la cirugía funcional y de los trastornos psiquiátricos. Nosotros tenemos 38 casos ya operados con estimulación de lo que nosotros antes pensábamos que era el hipotálamo posteromedial. No es el hipotálamo posteromedial. Lo que estamos viendo haciendo tractografía de los pacientes que hemos operado, en 18 ya lo hemos hecho, y que esa fueron una publicación con el grupo de Toronto, un estudio multicéntrico que se hizo y salió hace poco. Miren que el blanco estereotápico, el hot spot, como ellos dicen, el punto caliente para el tratamiento de la agresividad es lateral y un poco más anterior. Y allí es donde confluye el áspero mesencefálico medio y se va hacia adelante. Entonces, cuando tú de 38 pacientes has tenido 32 muy buenas respuestas en el tratamiento con neuromodulación, es cuando tú te preguntas, no todos los pacientes, claro está, han respondido, pero si tú tienes 32 de 38, yo creo que estamos haciendo algo bien. Ahora, lo que yo propongo, fíjate que es diferente. No es solamente un solo punto. Lo que estoy diciendo es que se halle la vía funcional. Por ejemplo, en este caso, hablemos del áspero mesencefálico medio, ¿verdad? Hablemos del medial forebrain bundle. Hablemos de esa vía. Si usted con estereoencefalografía pudiera ir a través de ese fascículo e implantar 3, 4 electrodos profundos, hacer estimulación intraoperatoria y mirar la respuesta sobre su paciente, que de hecho lo hemos hecho muchas veces para epilepsia, para simular la semiología ictal. En este momento también podríamos hacerlo siguiendo esa vía funcional y pudiendo hacer que con una respuesta intraoperatoria de mejoría transitoria o transoperatoria, porque podríamos implantar al paciente y mirar las respuestas posteriores. No estoy refiriéndome a la conducta agresiva, porque sería imposible, pero sí, por ejemplo, la conducta de un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno depresivo mayor. Usted podría saber exactamente en qué sector de la vía y qué fascículo específico modular o lesionar en algún momento. Yo no me estoy refiriendo a que sea un punto específico, me estoy refiriendo a una vía funcional de haces específicos, que es diferente. ¿Estamos de acuerdo, Sergio, en eso? Totalmente de acuerdo, lo que no, y me parece muy interesante lo que estás planteando. Yo te hablaba de realidad porque vos me hablas del fascículo prosencefálico medial, o sea, un fascículo dopaminérgico, ¿no? ¿Bien? Sí, así es. Estamos de acuerdo. Que lo que haría sería, digamos, explicar una causa o un causal de esa agresividad por un trastorno dopaminérgico a nivel de el accumbens por input directo del fascículo. Ahora bien, si vos tenés una agresividad que se te está desatando por una pérdida del top-down de la corteza frontal en función a una disminución de las vías glutamotérgicas sobre el núcleo dorsal del ráfeo, sobre el área tegmental ventral. ¿Bien? ¿Cómo podés o cómo podrías modular eso en función a únicamente tratar la vía dopaminérgica? Sergio, ¿Se si tú entiende lo ves que le estoy todas diciendo a las... Juan Carlos? Sí, si tú ves
a través de por ejemplo, el asuncinado, estria terminalis y toda la vía que viene anterior de la corteza prefrontal hacia el hipotálamo posteromedial, ¿a través de cuál? Del middle forebrain bundle. Todo eso viene de allí y se recoge y hay una desincronización de la amígdala y hay un aumento del top-down de la corteza prefrontal. Precisamente por eso, el hipotálamo posteromedial, o llámenlo ustedes, el fascículo promesencefálico medio lateral, sirve para el tratamiento de la agresividad. Tratado bilateralmente, usted aumenta el fenómeno de top-down y desincroniza la amígdala. Es la manera como yo lo veo. Bueno, sin duda la discusión puede extenderse durante muchas horas. La riqueza de los comentarios ha sido notable, así que daremos pie a un cierre por parte del doctor Julián Soto para esta sesión, pero dejando un rico y amplio argumento de discusión para el futuro entre todos los que el día de hoy participamos de esta charla. Muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañaron, el doctor Manuel Hernández Salazar y el doctor Julián Soto, a nuestros profesores invitados, el doctor Sergio Pampín y Juan Carlos Benedetti, y a la gentileza de la FLANC, encabezada por el doctor Valerio esta noche, por invitarnos a compartir este conocimiento con el resto de los asistentes. Muchas gracias, buenas noches. Julián, unas palabras de despedida de parte de la sección. Pues sin duda agradecerles a todos su participación. Como estoy de acuerdo contigo, esas discusiones de Sergio y Juan Carlos ya las he visto antes y nos podemos seguir hasta entradas las horas de la madrugada. Pero es un placer escucharlos a los dos y algo que me parece muy importante es esto, la diversidad de opiniones y de tratamiento. A los que hacemos más ablación, pues sí, nos tenemos que ir un poco más a la cuestión visual de ver los núcleos o las estructuras. Todos quisiéramos contar con cuestiones ya de tecnología para ver tractos, que eso es lo que alguna vez yo le comenté a Juan Carlos, que yo no sería hacer lesiones directas sobre los tractos, sino más bien tratar de hacer una desconexión más selectiva o supraselectiva de ese tracto, dependiendo del síntoma. Pero como dice Rodrigo, es una discusión que no tiene fin y que es lo que enriquece todo esto. Les agradezco a todos su participación. Vamos a tener una serie de webinars en las próximas semanas. Yo con tiempo lo organizaremos con Valerio para irlos invitando. Y estas pláticas de la parte de neurocirugía funcional van a seguir lo que transcurre del año. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Sergio. Yo sé que en Argentina ya es bastante noche ahorita y pues les agradezco a todos su participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Sergio, un abrazo. Un abrazo, Sergio. Todos. Parte de la Federación Latinoamericana, les agradecemos a todos su participación. La presidencia del doctor Luis Barba, el comité ejecutivo, muchísimas gracias y lo esperamos en 15 días en este mismo canal, su canal amigo, la Universidad FLANC. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Asistentes a la sesión por